Cosas que pasan en vivo, pues. Hola, ¿cómo estás? El pollo. Me fui. Puta madre. Dos. No sé ni de qué ya lo estoy hablando. No, una más. Ya, escúchame. Elimina esa vaina. Ya, sepáralo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Polo, soy papá publicista y bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast. El día de hoy vamos a empezar con algo diferente, ¿de acuerdo? Me han escrito durante la semana, agradezco muchísimo a las personas que han estado al tanto, me han enviado correos, me han enviado sus comentarios y esperamos pues cada vez ir mejorando y hacer un mejor podcast con diferentes temas y diferentes tratamientos también. Entonces, para complacer los pedidos de esta semana, tengo dos muy puntuales, tres en realidad. Uno es sobre todo el programa completo, dos es sobre un tema muy puntual del último episodio, y tres es también una explicación un poco lógica que tiene relación con algo que vimos en el episodio anterior. Entonces voy a hacer la explicación rapidísimo, en breve. Y para empezar, mientras tanto, les voy a poner un comercial, que es el comercial de PlayStation que vimos la semana pasada. Es más, les puse en los comentarios, en la descripción del video, les puse el link del comercial para que ustedes puedan verlo y les voy explicando poco a poco, ¿no? ¿Qué pasa con PlayStation? Como había comentado, PlayStation utiliza muchos recursos retóricos que en la comunicación en general siempre son buenos para poder graficar con ideas mentales, ¿no? Lo que las personas pueden tener como un referente en este caso. O sea, más allá de los estereotipos que también vamos a conversar de repente en un programa más adelante, están también el reflejo de cómo somos cada uno de nosotros. Entonces, en esta pieza publicitaria para televisión que se hizo puntualmente sobre, la que están viendo ahorita en pantalla, que es sobre que todos somos jugadores, está utilizando un insight muy fuerte, el insight de la competitividad, ¿no? Y eso me lleva también a otra explicación más. ¿Qué cosa es un insight? Vamos a tener un programa entero sobre el tema de los insights para que puedan entender de qué va o de qué se tratan puntualmente, pero por el momento solo es necesario que sepan que es una verdad absoluta que se activa en el momento que lo vemos. Entonces, si nosotros vemos esta pieza publicitaria que habla de qué manera somos competidores desde que nacemos hasta que a lo largo de nuestra vida, obviamente vamos a entender de que siempre estamos al pendiente de lo que hace el otro para nosotros mejorarlo. ¿De acuerdo? Y eso nos vuelve competidores natos en todas las cosas que hagamos, en el trabajo, en el día a día, con los hermanos, por ejemplo, ¿no? Supongamos te gusta una chica, siempre va a haber la otra persona igual que a ti que te gusta, entonces van a competir para ganar el amor de ella de alguna u otra forma, por ejemplo, ¿no? O entre los hijos, que también se pelean para saber cuál es en este caso el preferido de papá o de mamá, o entre nuestros compañeros de trabajo para lograr un ascenso, y así sucesivamente en el día a día siempre competimos por algo. Entonces este insight muy fuerte se ve reflejado obviamente en una publicidad como la de PlayStation. La otra explicación que me pidieron era sobre el comercial que salió también como parte del episodio anterior de Papá Publicista, de este personaje con la cabeza del niño. Ya, ese insight es más fuerte todavía, porque nosotros, justo lo que comentaba era que nuestra generación que nació con el Atari, al conocer el PlayStation, nos hacía pues jugar o no desprendernos de los videojuegos, cosa que no pasaba antes. La diversión de los adultos de antes, de otros siglos anteriores, definitivamente eran muy distintos. No jugaban a la gallinita ciega, jugaban a las escondidas, y ojo, estoy hablando de personas adultas, y esto está en libros históricos, ¿no? Que eso era la forma de entretenimiento muy peculiar en una tarde de té entre las colonias europeas o digamos los pobladores de diferentes partes del mundo, ¿no? Los juegos se han generado justamente para eso. Entonces, ¿qué sucede con el tema del PlayStation? Lo que quiere demostrarte es que por más que tú crezcas, siempre tienes que mostrarte en un estado play o en un estado de juego, en un estado en el cual obviamente tú puedes hacer mil cosas en el día, pero siempre tienes un tiempo para poder reflejarlas, en este caso una parte digamos lúdica, ¿no? Y eso es un poco la explicación de los videos de la semana pasada de Papá Publicista acerca del PlayStation. Lo otro que quería explicarles era que en un momento de la conversación con mi hija Rafaela, que hablábamos de la publicidad en los celulares, que son algo invasivas, en realidad esa publicidad, que es una publicidad digital, obviamente a mi hija no le puedo explicar con términos un poco más detallados sin digamos, dejarla con una cosa loca en la cabeza, pero al resto sí podemos explicar de que la publicidad digital tiene muchas aristas, que las vamos a tocar también en un programa especial para poder desmitificar un poco el tema de lo que es y no es publicidad digital en sí.
Pero la publicidad digital son justamente los pequeños bumpers o videos que aparecen dentro del celular cuando estamos haciendo el uso de algún aplicativo, ¿no? Eso es parte de ellos. Aparecen estos videitos y estos videitos lo que hacen es mostrarnos un spot, un mini spot publicitario de algo para poder vendernos un producto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Eso se llama llamada a la acción, eso está pauteado, o sea, una marca está pagando a un medio, digamos, en este caso Google, posiblemente para poder realizar publicidad digital de este videojuego en todos los celulares de aquellas personas que tienen descargadas aplicaciones similares, ¿no? Entonces, esos ya son detalles mucho más específicos que ameritan todo un programa de papá publicista para explicárselo, ¿de acuerdo? Así que no se preocupe, que de todas maneras lo vamos a tener para ser más exactos sobre la información que en este caso sea, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en este caso con el segundo bloque de papá publicista. ¿Sabían que el Tinder no es necesariamente una aplicación moderna o existente o invención de la última década de este milenio? El Tinder tiene un antecesor. Definitivamente la versatilidad que tiene hoy el Tinder es que puedes agregarle publicidad o puedes hacer campañas publicitarias, digamos, de alto impacto o de un gran alcance debido al tipo de público que hay. La funcionalidad del Tinder todos la sabemos, es para poder, en este caso, identificar una posible pareja eventual e incluso generar una relación a futuro. Sin embargo, en los años 90, a mediados de los 90, con el nacimiento del Internet, existieron plataformas, o en este caso páginas web, que se dedicaban absolutamente a hacer lo mismo. Tú podías cargar tu fotografía y pedirle a varias personas en el mundo que te dieran, digamos, una cantidad de ranking, si eras guapo o no eras guapo, o si eras guapa o no eras guapa, y en este caso ir pasándola. Una vez que tú lograbas entablar una relación con estas personas después de haberle dado clic a la fotografía, definitivamente podías intercambiar un correo electrónico o un medio para poder chatear y conocer a la persona. El antecesor del Tinder por excelencia es el Latin Chat, que toda mi generación la conoce definitivamente, donde tú podías entrar a diferentes cuartos de chat si lograbas en este caso interesarle a una persona e ir a uno de los cuartos privados para poder conversar o mantener una conversación ya directa o más personal, ¿no? Definitivamente muchas parejas, igual que el Tinder ahora, han surgido a raíz del Latin Chat o han habido las mismas aventuras. La única diferencia es que antes la publicidad en ambas plataformas, como Latin Chat o el me gustas, no me gustas, u otras similares que hubieron a lo largo de los fines de los 90, principios de los años 2000 en adelante, no tenían, digamos, las mismas opciones que pueden tener hoy para campañas masivas publicitarias, en este caso dentro de el Tinder, ¿no? Este fue ¿Sabías qué? Como papá publicista, espero que les haya gustado. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a hablar de algo muy particular. Y si imaginan ustedes un mundo, ¿no? Sobre todo los de esta nueva generación, la generación Z, la generación millennial, sin internet, sin Twitter, sin Facebook, sin Tinder, sin ningún tipo de aplicación o en este caso ningún tipo de medio social, de red social para comunicarse. ¿Cómo lo manejarían? Terrible, ¿no? Yo he visto varios estudios en los cuales se hacen experimentos con muchachos nacidos en esta última década que intentan manipular un aparato como un teléfono de disco o un tocadiscos, también hablando del tema, o otros elementos que hemos tenido como un Walkman de repente, y no saben cómo funciona, no saben cómo hacer, ¿no? Se quedan atorados. Pero ese punto no es el que quiero hablar exactamente, sino quiero tocar algo importante que van a empezar a ver en este momento, ¿no? ¿Cómo era la publicidad antes? Definitivamente no voy a retroceder mucho en el tiempo, ya habrá algún momento en el cual hablemos de publicidad desde los años 60, 50, etc. Pero sí quiero concentrarme en la generación, digamos, entre la generación X y la generación Z, ¿no? En los años 80, en la década de los 80, la publicidad era totalmente superficial, por decirlo de alguna manera. Había una concentración más por el tema del marketing. No había mucho storytelling, no existía prácticamente el storytelling en la publicidad. Había muchas marcas que se centraban prácticamente en introducir el producto de una manera muy racional, más que emocional, y muy pocas realmente eran aquellas que sí lograban conectar en los años 80 con el público. Pero definitivamente algo que resaltaba era la moda, el tipo de música, las tonalidades o las melodías que le metían en este caso
a cada pieza publicitaria es sumamente reconocible y puedes marcar una diferencia, ¿no? Como pueden estar viendo en pantalla en este momento, hay una diferencia entre una y otra, ¿no? Pasada esta barrera de los 80, definitivamente en los 90 ya se empieza a hablar de otro tipo de creatividad en la publicidad, una creatividad un poco más centrada en la introducción de las nuevas tecnologías, en la introducción del internet. En este caso los estereotipos dejan de ser estereotipos y a diferencia de los 80, que había una manera un poco más, en este caso relevante, de mostrar al consumidor, empoderándolo, o mostrar al consumidor de una manera en la cual estamos empujándolo, en este caso a un nivel de, digamos, de autoestima muy alto o de expectativa sobre la realidad, cambia por completo en los 90, ¿no? Cambia un montón, es más, se empiezan a ver las primeras leyes las primeras normas legales relacionadas sobre las publicaciones que se deben de hacer sobre ciertos tipos de publicidad en general y empiezan a ahondar también otros temas como la onda ecológica o en este caso también algunos paradigmas un poco más del tipo social propiamente de la década de los 90 en sí, ¿no? Y algo muy marcado, voy a comentar después cuáles son mis dos publicidades favoritas entre ambas décadas, pero antes de eso, algo que sí quiero marcar es que al genio Steve Jobs, ¿no?, se le ocurrió, para poder introducir su Macintosh en los años 80, utilizar por primera vez el storytelling en publicidad. O sea, en este caso, él mismo componía los comerciales, él mismo creaba la pieza y ponía en este caso el texto. Incluso hay una publicidad que la voy a dejar como link al final digamos en la descripción de este video para que ustedes puedan buscarla, y es una publicidad en la cual él utiliza su propia voz para poder darle vida a esta preciosa pieza publicitaria que habla sobre, en este caso, la Macintosh, ¿no? Mi pieza favorita, aparte de esa, en los años 80, es una sobre Castrol GTX, que tiene la voz en off de Arturo Pomar, que en paz descanse, que era un locutor conocidísimo de peruano, en este caso de muchas piezas publicitarias, programas de televisión y la radio, que también la voy a dejar ahora en la descripción, en este caso, o la voy a poner después que terminemos este bloque para que la puedan apreciar. Es una pieza un poco antigua, pero la voz imponente, el fondo musical, cómo va narrando, en este caso, los detalles del producto, porque en esa época de los 80 se atribuía mucho más a las ventajas del producto sobre cualquier otra cosa, pero como con esta publicidad hecha en Perú, esta gota, ¿no?, que va recorriendo todo un trayecto, grafica o habla muchísimo, en este caso, digamos, del para qué Castrol está creado, está hecho, ¿no? O sea, es una pieza que para mí es maravillosa en ese sentido, por la simplicidad y porque no va mucho recurso, en este caso creativo, sino algo simple y sencillo y puntualmente, no más que todo el tema de la narración. Finalmente, dentro de los 90, sí me quedo muchísimo con la onda que hizo, en este caso, la cerveza Pilsen Callao para poder contar o introducir la onda de la amistad dentro de una marca para poder separarse del resto de cervezas. Mientras los productos de cervecería se vendían todos por igual, con las mismas características, en este caso, Pilsen Callao, para no alejarse y no separar muy bruscamente el target, se empezó a concentrar en este caso con una serie de piezas publicitarias hechos por un viejo amigo y compañero de universidad también, que es Carlos Galdós. Varias de las piezas creativas fueron hechas y creadas por él también, en base a la amistad, a los amigos y la forma en que los amigos se reunían, en este caso, a celebrar con una Pilsen Callao como cerveza, ¿no? Estas piezas publicitarias, por más que de repente sean, digamos, un poco de lo mismo, en ese momento, en esa época, sí estaban marcando una tendencia muy, muy importante. Bueno, en este caso también les estoy dejando unos links para que puedan ver publicidad y comparar ustedes mismos cuáles eran las diferencias entre la publicidad de los 80 y la publicidad de los 90 y puedan sacar sus propias conjeturas, ¿no? Antes de cerrar este bloque, simple y sencillo, fíjese en la vestimenta, fíjese en la parte del estereotipo de la persona, fíjese en el cambio, en este caso radical, que hay entre comunicar con un lenguaje, un tipo de producto en los 80 y otro lenguaje en los 90, que es totalmente diferente. Se nota también una generación totalmente marcada, mucho más de onda, y
rumbo, en este caso, pues al nuevo milenio. ¿Ok? Este ha sido el episodio de hoy de Papá Publicista. Vamos a una pequeña pausa más y regreso con un dato importante. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. En el motor de su automóvil existen más de 100 piezas en constante movimiento que requieren de un elemento que las proteja, evitando la fricción, evitando el desgaste, es decir, protegiendo el motor. Lubricante es una palabra insuficiente para describirlo. Es Castrol GTX, mucho más que un lubricante. Castrol lo llama ingeniería líquida. Proteja las piezas vitales de su motor. Póngale Castrol GTX ahora. Muy bien, gracias por llegar hasta este punto del programa. Ya tenemos que despedirlo, lamentablemente, pero no sin antes anunciarles o decirles que regresamos la siguiente semana con otro tema interesantísimo y con mucho más cosas en Papá Publicista. Definitivamente, como ya les había adelantado la semana anterior, cada vez vamos a ir renovándonos, vamos a ir mejorando, vamos a traer también invitados nuevos, en este caso para poder hablar sobre publicidad, para contar casos de los que están sucediendo actualmente y para poder darle un bonito toque distinto también a lo que está pasando. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora ya está también el Papá Publicista en TikTok y en Twitter para poder ver novedades y noticias de todo tipo. Y no olviden suscribirse dándole clic, en este caso a la campanita, para que estén enterados de cada publicación nueva o video que suba al canal de YouTube en este caso. Listo, esto fue Papá Publicista una vez más. Les agradezco muchísimo y nos vemos la semana que viene.